Buenos días, amigos de Sublector Alpha. Hoy sábado os quiero hablar de una novela histórica que me ha fascinado. Las cosas como son. Me ha fascinado, me ha encantado. Y una novela histórica escrita de una forma distinta a la que estamos acostumbrados los lectores. Una manera atractiva, una manera para hacer la historia algo atrayente y no aburrir al lector con la historia. Porque yo siempre he dicho y he defendido que la historia hay dos modos de contarla. Una es contarla de una manera estricta, con el riesgo de aburrir al lector, y la otra manera de contar la historia es intentar contarla de una manera más divertida, por así decirlo, más divertida y más divertida. Y Alberto Caliani, que es el autor de la novela que hoy os vengo a hablar, nos cuenta la historia de la segunda manera, de una manera divertida, atractiva, una manera que con la que el lector va a disfrutar muchísimo. Y la novela es La sombra del impostor. No me salía la palabra. Como digo, que es de Alberto Caliani y la editorial Ediciones B. Esta es la primera novela de Alberto Caliani que leo, y ya os digo que no va a ser la única. Que no va a ser ni la última. Será la primera, porque efectivamente la primera, pero no será la única ni la última. Porque he descubierto en Alberto Caliani pues una forma muy cercana de narrarnos la historia. Por ejemplo, aquí en La sombra del impostor, el autor nos relata el Turín del siglo XVI de una manera atrayente, de una manera en la que el lector no se va a aburrir, porque hay movimiento de principio a fin. Hay situaciones en las que el humor, porque tiene gran importancia, porque esa es otra clave de La sombra del impostor, que también el autor de vez en cuando recurre al humor para intentar enganchar al lector. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en la novela? En primer lugar, un montón de personajes. Un montón de personajes que vienen indicados al principio del libro. Al principio del libro viene todo el listado de personajes y qué función desempeña en el libro. Por ejemplo, está Adrián Orante Rodríguez, que es uno de los protagonistas de la novela. Luego Arthur Andreoli, que también es otro personaje con mucho peso en la novela. En definitiva, un montón de personajes a los que se le coge a algunos un cierto cariño, una cierta simpatía. Y llegado a este punto tengo que decir que aquí, entre comillas, porque efectivamente es entre comillas, cogí un pequeño enfado con el autor. Enfado porque cogí una cierta simpatía hacia un personaje, y ese personaje de repente el autor pues se lo carga. Se lo carga y cuando llega a esa parte en la que el autor se carga a este personaje, no voy a decir a quién se carga y en dónde, voy a dejar que sean los lectores los que descubran por sí mismos. Cuando descubrí esta escena dije, joder, con lo bien que me había caído ese personaje. Pero bueno, cosas de los autores y cosas de los lectores. ¿Qué más os puedo contar de la novela? Pues veremos también la Santa Inquisición en una vertiente más oscura, más oscura. Veremos también que
viviremos, mejor que ver, viviremos una época convulsa en la que la conspiración las conspiraciones, las distintas conspiraciones que se daban, están al orden del día. Sin ir más lejos, aquí en la novela, en La sombra del impostor, hay una conspiración para quitarse de en medio al papa de turno, al papa de la época, y poner a otro. Buscando, pues, de alguna manera, por la unificación de Italia o algo por el estilo, que se cuenta en esta novela. ¿Qué más os puedo contar? Pues que la leáis. Francamente, que la leáis porque os va a gustar. Y aparte, os voy a decir una cosa, no asustaros por la extensión, porque es una novela extensa, pero al mismo tiempo se lee muy bien. Y no cansa, no cansa. Y la estructura pues está dividida en varias partes. El juicio, por ejemplo, la masacre, está dividida en varias partes. Y también hay un aspecto que me gustaría resaltar, y es que el autor, Alberto Caliani, juega mucho con los tiempos. Por ejemplo, un capítulo te pone Turín, año no sé cuánto, un año antes de la masacre. Y al siguiente capítulo, Turín, año no sé cuánto, una semana después de la masacre, por poner algún ejemplo. Y eso me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque nos ayuda a los lectores a situarnos dentro de la trama. Y eso no todo el mundo pues lo deja indicado. Y poco más os puedo contar. Que leeros la sinopsis. Pues os llama la atención la sinopsis, que dice lo siguiente. Bienvenidos al Renacimiento. Bienvenidos al caos. Turín, siglo XVI. Esta es una historia sobre hombres corruptos que persiguen un fin noble y hombres nobles que cometen atrocidades. También es un relato de locura y superstición, de un inquisidor implacable y de una joven ingeniera adelantada a su tiempo, de un padre y un hijo que se odian y se necesitan, de un buscavidas sin escrúpulos que descubrirá que vale más de lo que él mismo cree, de una adolescente que huye de sí misma hasta encontrarse al borde de la muerte y de un misterioso asesino invisible que acecha entre las sombras. Pero, sobre todo, es una epopeya de violencia e intrigas para acabar con el Papa de Roma y con las poderosas familias que mantienen dividida a una Italia debilitada por la guerra. Y todo ello respaldado por una gran mentira que perdurará a través de los siglos. Pues esta es La sombra del impostor de Alberto Caliani y Ediciones B. Y hasta aquí esta video reseña. Espero que os haya llamado algo la atención y si queréis y es de vuestro agrado y os apetece, os podéis suscribir al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.